Bienvenidos a esta exploración de los mayores desastres de la historia, donde vamos a desentrañar los acontecimientos que llevaron a incidentes catastróficos como el hundimiento del Titanic y el devastador incidente de Chernobyl. Únase a nosotros mientras profundizamos en el pasado y analizamos lo que realmente sucedió, aprovechando una multitud de fuentes para reconstruir el panorama completo. La historia del Titanic es de opulencia, ambición y tragedia incomparable. Construido como símbolo de innovación tecnológica, el Titanic se consideró insumergible cuando se embarcó en su viaje inaugural de Southampton a Nueva York. Sin embargo, el destino tenía un plan diferente para el barco, lo que provocó uno de los desastres más catastróficos de los tiempos modernos. El transatlántico de lujo chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte, causando grandes daños al barco. A pesar de los valientes esfuerzos de la tripulación y la fuerza inherente de los compartimentos estancos del barco, el Titanic no pudo evitar su destino inevitable, lo que provocó una pérdida inimaginable de vidas. La investigación del desastre posterior reveló varios factores contribuyentes. En el desastre influyeron botes salvavidas insuficientes, navegación a alta velocidad a través de un conocido campo de icebergs y una falsa sensación de invencibilidad. Estas lecciones todavía reflejan hoy las regulaciones marítimas y la importancia de la preparación para desastres. El desastre de Chernobyl, por otro lado, se desarrolló en el corazón de Ucrania como resultado de una prueba de seguridad nocturna que salió terriblemente mal. Las pruebas implicaron una simulación de un corte de energía y cómo responderían los sistemas de respaldo del reactor, pero la combinación de error humano y diseño defectuoso del reactor condujo a una serie catastrófica de eventos. La potencia del reactor aumentó inesperadamente dramáticamente, provocando una explosión masiva dentro de la unidad 4. La explosión hizo volar por las nubes el techo de 1.000 toneladas del reactor y expuso el núcleo de contención, liberando una increíble cantidad de material radiactivo a la atmósfera. Las consecuencias fueron inmediatas y a largo plazo. Miles de personas fueron evacuadas inmediatamente de los alrededores y, en el transcurso de los años y décadas siguientes, los efectos del incidente se revelaron lentamente. Las enfermedades por radiación, las tasas de cáncer y los defectos de nacimiento se asociaron inmediatamente con el desastre e incluso hoy en día, el área alrededor de Chernobyl sigue siendo en gran medida inhabitable. A pesar de la magnitud de estos desastres, comparten similitudes que se extienden más allá de su devastación. Ambos incidentes provocaron cambios sustanciales en términos de política y regulación. También sirvieron como puntos de aprendizaje cruciales en la evolución de los protocolos de seguridad y la importancia de la innovación continua para prevenir catástrofes futuras similares. La furia, el dolor y las preguntas sobre la negligencia y la rendición de cuentas siguieron a los desastres del Titanic y Chernobyl, intensificados aún más por una conciencia global de las ramificaciones. Sin embargo, las investigaciones públicas, los nuevos estándares de seguridad y la investigación exhaustiva finalmente produjeron un resultado beneficioso de estas tragedias, lo que condujo a un cambio positivo duradero. Al recordar estos acontecimientos catastróficos, es vital reconocer el significado de lo ocurrido. El Titanic y Chernobyl han grabado la importancia de la seguridad, la rendición de cuentas y la transparencia en la conciencia pública, fomentando una cultura global de mejora continua y vigilancia contra amenazas potenciales similares. Las consecuencias del desastre, la resiliencia y el camino hacia la recuperación también son componentes críticos de estas historias, que se extienden más allá del daño físico inmediato causado. Tanto las comunidades como los individuos se vieron obligados a reconstruir, no solo la infraestructura física, sino también sus vidas. Luego se convirtieron en testamentos vivientes de la capacidad del espíritu humano para superar la adversidad. En el caso del Titanic, esta resiliencia se vio claramente en las posteriores medidas de seguridad y rediseños realizados en futuros barcos. Las estrictas regulaciones y los tratados internacionales que siguieron han hecho que los viajes por mar de hoy sean mucho más seguros. De manera similar, el desastre de Chernobyl condujo a una reevaluación completa y mejoras de seguridad en la industria nuclear en todo el mundo. Es innegable que los incidentes del Titanic y Chernobyl no solo cambiaron momentos de la historia. Alteraron el curso de industrias específicas, influyeron en la legislación y los acuerdos globales y fomentaron un énfasis mundial en proteger vidas y el medio ambiente de daños evitables. El doloroso recuerdo de estos desastres sigue guiándonos, no como meras tragedias, sino como potentes recordatorios de lo que puede suceder en ausencia de una regulación estricta y un cumplimiento adecuado de las medidas de seguridad.
sirven como advertencia de la devastación que el error y la negligencia humanos pueden provocar e inspirar una búsqueda continua de conocimiento y mejora. Hoy en día, el Titanic y Chernobyl sirven como poderosas herramientas educativas, ayudando a ampliar nuestra comprensión del comportamiento humano en situaciones críticas y como causas fundamentales de estos eventos. Subrayan la responsabilidad colectiva de la sociedad de respetar y aprender del pasado, destacando nuevamente el compromiso humano para evitar que tales desastres se repitan. Los importantes avances logrados desde estos incidentes resaltan la importancia de comprender las causas y repercusiones de estos cataclismos. El profundo cambio en la cultura de la seguridad enfatiza que estos no fueron solo incidentes aislados en la línea temporal de la historia de la humanidad, sino puntos de inflexión instrumentales que continúan dando forma a nuestro mundo moderno. Todos los desastres, grandes o pequeños, proporcionan conocimientos esenciales que afectan todas las facetas de la vida diaria. Nos recuerdan continuamente que el precio de subestimar el riesgo puede ser astronómico. Es un recordatorio de la necesidad de ser consciente, estar preparado, actuar sobre hechos, no sobre suposiciones esperanzadoras. El dolor, la ira y la confusión, cuando se dirigen sabiamente, conducen a la conciencia, la acción y el cambio. Esto ha quedado acertadamente demostrado tras los desastres del Titanic y Chernobyl. Es a la vez inspirador y humillante presenciar la resiliencia del espíritu humano surgiendo de las cenizas de las calamidades, ideando mejores formas de realizar actividades en un mundo en constante evolución. Las probabilidades de otro incidente del Titanic o Chernobyl disminuyen drásticamente cuando reconocemos el pasado, entendemos el presente y trabajamos por un futuro más seguro, un futuro donde los desastres ocurren con mucha menos frecuencia, un futuro donde cada catástrofe enseña una lección significativa, un futuro construido sobre la base de la responsabilidad humana colectiva. Es de la inevitabilidad de la falibilidad humana de donde nacen la innovación y el progreso. De las ruinas del Titanic y Chernobyl surgió un mayor énfasis en la preparación para desastres, lo que resultó en la salvación de innumerables vidas y la minimización de los impactos colaterales. En pocas palabras, hoy estamos donde estamos en la historia, humillados, pero cautelosamente optimistas, debido a las lecciones que hemos aprendido a través de la tragedia, lecciones sobre la capacidad humana tanto para el error crítico como para la corrección crítica, frutos de todo nuestro progreso, provocado por la necesidad ante el desastre. Las lecciones aprendidas de los incidentes del Titanic y Chernobyl son invaluables y relevantes en el mundo actual, donde las amenazas modernas evolucionan junto con la tecnología avanzada. Al recordar estos desastres, se nos recuerda no solo el costo de la negligencia sino también la importancia de la precaución y la preparación para protegerse contra posibles desastres. La naturaleza autocorregible de la sociedad humana es evidente en el impacto duradero de desastres como el Titanic y Chernobyl. Nuestro instinto de aprender de estos resultados impulsa el impulso hacia circunstancias más seguras y menos dañinas para todos. Al fomentar esta perspectiva, podemos escribir nuestro propio futuro, libres de las tragedias del pasado. Estén con nosotros mientras emprendemos un viaje en el tiempo, revisando las piedras de toque de estos desastres monumentales y reflexionando sobre los acontecimientos a medida que se desarrollaron. Recuerde, la importancia de cualquier desastre no reside en la calamidad en sí sino más bien en nuestra respuesta y nuestra capacidad de convertir la catástrofe en una oportunidad de crecimiento. Cada desastre es un maestro implacable, un severo recordatorio de nuestras vulnerabilidades y del papel crucial de la preparación y la resiliencia. Las historias del Titanic y Chernobyl resuenan como poderosos recordatorios del potencial humano tanto para la brillantez como para la tragedia, y la necesidad de mejorar y evolucionar continuamente. Esperamos que este viaje con nosotros les haya brindado una perspectiva más profunda sobre estos desastres y haya resaltado la resiliencia y el espíritu humano que emergen a su paso. Recuerde, solo comprendiendo los errores del pasado y trabajando juntos hacia un objetivo común de seguridad y sostenibilidad podremos configurar un futuro mejor para todos. Estas historias de tragedia y sus cuentos redentores heredaron el crecimiento humano y la gratitud por las tragedias pasadas. Este viaje de exploración, lleno de conmovedores recordatorios y profundas revelaciones, ha puesto de relieve la necesidad indispensable de resiliencia, respaldada por el impulso de mejorar y ha subrayado firmemente los efectos atenuantes de la humanidad.